Como les decía, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los transistores, perdón, algunas generalidades, aplicaciones que este tiene. Dentro de la misma presentación, pues hay un poquito en la parte introductoria sobre quién es el inventor específicamente de este elemento. En 1951, William Shockley inventó el primer transistor de unión, o sea, un dispositivo prácticamente con características de semiconductoras en este caso, que tiene como tarea prácticamente la amplificación de señales electrónicas, ¿verdad? Y este pues fue creado específicamente para lo que eran las señales en ese momento de radio y televisión. Sin embargo, el transistor como tal pues tiene muchas aplicaciones, pero a partir de esto empezó a surgir el elemento semiconductor como tal. Entonces, prácticamente, eh, si queremos darle una definición así bien básica, podemos decir que es un tipo de dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar en este caso una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada. En este caso, pues su función es servir como un amplificador, un conmutador, un oscilador o en su momento como un rectificador de la señal eléctrica. Eso podríamos darlo como una definición. Normalmente pues nosotros podemos encontrar en este caso el transistor hoy en día en numerosos aparatos de tipo electrónico, ¿verdad? Lo podemos encontrar en relojes, lámparas, tomógrafos celulares, radios, televisores, en componentes en este caso de los circuitos integrados, los chips o microchip. Ahí podemos encontrar el transistor como tal. Normalmente parte de los orígenes de los transistores como tal fue que estos surgen a partir de la necesidad de controlar específicamente el flujo de la corriente eléctrica. Entonces ahí es donde surgen las necesidades específicamente. Y esto está en función de diferentes aplicaciones que se le ha podido dar al transistor como tal. Entonces, el transistor es parte de la evolución, en este caso en cuanto a la tecnología, en este caso en el campo específicamente de la electrónica. Eh, Podríamos decir en este caso que el transistor como tal, pues en cuanto a su funcionamiento, ¿verdad? Este va a operar directamente sobre un flujo de corriente y a la larga lo que va a pasar es que va a recibir una señal débil y este va a venir y va a generar una señal amplificada, una señal más fuerte. Entonces, esto es cuando se trabaja el transistor como un amplificador, pero también el transistor puede utilizarse como una especie de interruptor. Recibe la señal y luego pues le corta el paso. Entonces va a cortar el paso específicamente de esa señal eléctrica. Entonces ahí va a funcionar como un interruptor. Y esto va a depender específicamente de la posición que ocupe el transistor en determinado momento. O sea, hay tres zonas que normalmente se mencionan cuando se está trabajando la parte de los transistores. Algo más que está aquí en la presentación es que en su momento un transistor pues va a ser similar a dos diodos contrapuestos, dice, formando en este caso tres zonas de dopado. El transistor como tal pues va a tener tres patitas, digámoslo así, tres pines: la base, el colector y el emisor. Y también, si ustedes ven ahí en la imagen, está el NPN y PNP. ¿Qué significa NP? N es negativo y P es positivo en su momento. Entonces acá, ahí llegamos al punto en el que nosotros podemos hablar específicamente de lo que son las zonas de dopaje, ¿verdad? Prácticamente estas zonas de dopaje
tienen un mayor número de electrones libres de acuerdo a los espacios que se vayan dando ahí. Y esto es el hecho de que, por ejemplo, lo que está pasando ahí es que para que se dé el proceso de amplificación, en su momento, la base como tal está conectado positivo, el colector está conectado positivo y el que está conectado negativo es el electrón. Eso es cuando se realiza una conexión común. Resulta, si ustedes se han dado cuenta se dieron cuenta en el ejercicio de laboratorio anterior, el número 7, 8, donde está el probador de transistores, la resistencia que va conectada a la base tiene una mucho mayor capacidad a la resistencia que está conectada al colector, y eso hace que la base pueda controlar, en este caso, la amplificación específicamente en función del colector. Entonces, por eso es que a la base se le dice que en este caso recibe una corriente mínima, y eso es por la resistencia de mucha mayor capacidad que está conectada a él. Pero eso también permite que en este caso se pueda controlar de mejor manera el paso de los electrones. Los electrones como tal viajan del emisor a la base, pero cuando ya empieza a aglomerarse una cantidad demasiado grande de electrones que llegan a la base, estos van a pasar esta área azul que ustedes ven ahí donde está la P, va a pasar esa área azul, van a llenar los espacios, lo que se le llama aquí electrones libres o huecos, entonces va a llenarse y automáticamente esos electrones van a venir y van a pasar al área del colector. Entonces, como va a haber demasiada cantidad de electrones ahí, entonces estos van a empezar a circular y van a volver a llegar al área del emisor. Y entonces ahí es donde se da el proceso de amplificación. Entonces esas son las tres, el nombre de las tres patitas. La base como tal, lo que va a hacer es que va a controlar el proceso de amplificación con respecto al colector. Y si ustedes se dan cuenta, la base siempre va a llevar una resistencia de mucha mayor capacidad que la del colector. Y eso es para poder producir en este caso la ganancia, que es lo que en este caso se genera como parte de el proceso de amplificación. Entonces en este caso, así, si lo vemos a grandes rasgos, así funcionaría el proceso de amplificación en un transistor. Y como les decía, de hecho cuando se está trabajando con transistores vamos a tener que tomar en consideración que existen tres zonas: la zona activa, o podemos decir en este caso que está la zona activa, está la zona de corte y la zona de saturación. Normalmente hablamos de la zona activa, que es cuando el nivel de corriente como tal pues se centra dentro del área respectiva o el área de funcionamiento normal del transistor como tal. Cuando estamos en zona de corte no pasa corriente eléctrica directamente a la base, por lo tanto ahí pues podríamos considerarlo cuando está en cortes, cuando funciona como una especie de interruptor. Y en saturación es cuando la corriente sobrepasa el nivel esperado que pueda en este caso soportar el colector, entonces llega a su máxima capacidad en cuanto a la corriente colector, y eso hace que el transistor entre en un proceso de saturación. Vamos a encontrar nosotros también que prácticamente otra consideración que podríamos hacer sobre el transistor es que el transistor podría funcionar como una especie de llave de paso, si lo quisiéramos ver así, una llave de paso de una tubería, ¿verdad? Entonces, si este está totalmente abierto, lo que va a pasar es que va a dejar entrar prácticamente toda la corriente, ¿verdad? Y si está cerrado, no va a dejar pasar ningún tipo de corriente. Entonces, en este caso, allí estaríamos hablando del proceso de amplificación y también estaríamos hablando del proceso de convertir al transistor como una especie de interruptor. La base, como les decía, es la encargada de controlar prácticamente el flujo de corriente para poder realizar el proceso de amplificación. Ahora,
Existen diferentes tipos de transistores, en este caso BJT, ¿verdad? Y esto también se puede clasificar de acuerdo al orden o cómo se combinan las zonas de dopaje, ¿verdad? Y van a existir dos tipos de transistores BJT. Está el NPN y el PNP, ¿verdad? Y ustedes ahorita con los proyectos pues han estado trabajando con estos dos tipos, el 3906 y el 3904. Uno es NPN y el otro es PNP. Entonces, prácticamente lo que van a indicar estos es cuáles son las áreas negativas y positivas del transistor en su momento. Ahora, tenemos esta forma simbólica, pero también tenemos este símbolo eléctrico específicamente que nos va a ayudar también a diferenciar cuáles son los transistores PNP y NPN. Si ustedes observan, el transistor NPN, la flechita del emisor específicamente, está apuntando hacia el exterior, si lo quisiéramos ver de esa manera. Mientras que el transistor PNP, en este caso, la flechita del emisor está apuntando hacia la base, hacia adentro. Cuando la flechita esté apuntando hacia el exterior es un transistor NPN. Pero si la flechita del emisor está apuntando hacia la base, a eso lo podemos considerar un transistor PNP. Esas son las dos diferencias en cuanto a la simbología para poderlos diferenciar. Aquí tenemos otra forma de verlo, o sea, a veces está el símbolo como tal y el símbolo a veces tiene un círculo, ¿verdad? Que también va a representar en este caso a un transistor. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar nosotros referentes a los transistores en este caso? Podemos encontrar que algunos pues pueden ser utilizados, como les decía, como un amplificador y pueden estar dentro de microcontroladores o microprocesadores. Varias de las aplicaciones que se le podrían dar. Existen también otros elementos que tienen cierta funcionalidad, en este caso en función de lo que son los transistores. Van a haber diferentes tipos o diversos tipos, en este caso, de transistores. Podemos encontrar transistores de contacto puntual, transistores de unión bipolar, transistores de efectos de campo, fototransistores. Vamos a encontrar diferencias y diferentes tipos en cuanto a cada uno de ellos. Por ejemplo, el transistor en este caso de contacto puntual, en su momento también se le conoce como punta de contacto, ¿verdad? Y este es un transistor de los más antiguos, ¿verdad? Y prácticamente el elemento que lo compone es el germanio, y esa es otra cosa que debemos nosotros considerar. En su momento vamos a encontrar transistores de silicio, y vamos a ver que es en su mayoría los de uso común, y también vamos a encontrar los transistores de base de germanio. Entonces se dice que, por ejemplo, cuando ya se están haciendo cálculos, si el transistor es de silicio, se utiliza un voltaje entre base emisor de 0. En este caso 7 voltios, 0.07. Si estamos trabajando con germanio, vamos a estar utilizando un 0.05. Esos son valores que más adelante les voy a ir explicando ya con más detalle cuando se estén haciendo cálculos, ¿verdad? Y también tenemos los transistores de unión bipolar, que en este caso son los BJT que utilizamos, NPN, PNP, y están los transistores de efecto de campo, ¿verdad? Estos pues se utilizan, son elementos de silicio específicamente, y en su momento es como una barra de silicio, ¿verdad? Y sus terminales en este caso pues prácticamente van a estar operando en función de una tensión positiva. Tenemos también que los transistores normalmente los vamos a encontrar en los circuitos integrados, como los mencioné hace un momento, los chips o los microchips.
Y dentro de estos elementos pues van a ser pequeñas estructuras de silicio u otros semiconductores específicamente dentro del encapsulado de los chips o los microchips. Entonces prácticamente estos ahí pues van a tener diferentes funcionalidades. Si ustedes recordaron un poquito acerca de un poquito de la historia en cuanto a las mejoras tecnológicas que han sufrido los microprocesadores, ustedes pueden fácilmente investigar y van a encontrar la cantidad de millones de transistores dentro de estos para realizar todo el proceso de manejo de información y procesamiento de datos, ¿verdad? Ahora, aquí pues podemos ver dentro de la imagen pues cómo se da el proceso de amplificación. Entra una pequeña señal. Después de pasar en este caso por la base, pues lo que va a pasar es que al salir por la parte del colector, pues vamos a tener un proceso de amplificación como tal. Esto pues podemos considerarlo una conexión convencional en cuanto o un ejemplo básico en cuanto a la parte de amplificación de la señal por parte de un transistor. Entonces ustedes ven ahí tenemos la resistencia que va a la base, la resistencia que va al colector, el emisor va hacia tierra, pero si se dan cuenta ustedes la flechita del emisor como tal está apuntando hacia el exterior. Entonces es NPN el tipo de transistor que se está utilizando ahí. Bueno, aquí podemos decir que es un tipo NPN, pero el modelo pues no lo tiene este ejemplo en particular. Entonces ya dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar, pues ya se debe especificar el modelo como tal. Entonces aquí tenemos que ir viendo algunos otros elementos, ¿verdad? Hay diferentes configuraciones básicas en este caso para poder conectar y hacer funcionar un transistor. Hay tres configuraciones: base común, emisor común y colector común. Y cada uno de ellos también tiene diferentes operaciones que se pueden utilizar para poder realizar cálculos específicamente en cuanto a la ganancia que pueda generar la amplificación de acuerdo a este tipo de configuraciones. Los que les acabo de enseñar pues están en función de una base común, pero cada uno de ellos en su momento los voy a ir mencionando y voy a ir explicando específicamente la funcionalidad que tienen estos. Algunos tienen mejor calidad en cuanto a la ganancia, otros manejan de mejor manera los fallos y así sucesivamente. Y pues cada uno de ellos pues también en este caso tienen características muy importantes en su proceso de amplificación o cuando se usan como una especie de interruptor, o dependiendo también de los aparatos en donde nosotros vayamos a aplicar este tipo de configuración. Aquí está la configuración, por ejemplo, en función de base común. Dice aquí que se le va a llamar base común porque la base es el punto común, dice, entre las dos fuentes de voltaje. Si se dan cuenta ustedes, tenemos la base del transistor y eso está conectado prácticamente a la fuente de voltaje, ¿verdad? En este caso está el colector que también va conectado a la fuente de voltaje y el emisor prácticamente que va al lado negativo. Pero este es un tipo de configuración, la de base común. Esta es como que la más convencional. Está la configuración en función del emisor común. Si ustedes ven aquí, este es otro tipo de configuración. En este caso el emisor es el punto común, dice, entre las dos fuentes. Fíjense bien, en el anterior la base era el punto común entre las dos fuentes. En cambio acá tenemos esta base, tenemos nosotros acá, en este caso, el voltaje de base, ¿verdad? Está tanto conectado al emisor como a la base del transistor. Y la otra fuente de voltaje, la VCC que se ve ahí, también está conectada al emisor. Entonces esta es una configuración en función del emisor común. Porque en este caso el punto común entre esas dos es el
la salida, en este caso, del emisor del transistor, si ustedes lo pueden ver en el esquema. Este esquema también nos representa las corrientes específicamente en función de las tres patitas del transistor: la corriente colector, corriente de emisor, corriente de base. Y ahí también se ve representado el voltaje base emisor, voltaje de base y el voltaje de colector. Entonces, si ustedes observan bien, ahí se puede ver cada una de esas partes, que es importante pues ir reconociéndolos, porque esto también, de hecho, para hacer los diferentes cálculos se utiliza la ley de mallas en este caso, para poder ir evaluando. A partir de las leyes de Maya se pueden sacar en este caso una serie de ecuaciones que nos van a servir para poder hacer cálculos en cuanto a para encontrar la resistencia de base, o cuándo se puede dar en este caso la corte, o en qué momento puede entrar en zona de corte el transistor, en qué momento puede entrar a zona de saturación, o cuál es el área, la zona activa, por ejemplo, de un transistor, cuál es la ganancia de un transistor, o en base a la ganancia se debe establecer, por ejemplo, las corrientes que deben llevar tanto la corriente colector, corriente base y corriente emisor. Entonces todos esos cálculos son los que se pueden realizar cuando se están trabajando con los transistores. De hecho, cuando ustedes compran un transistor de acuerdo al modelo, pueden hacer la investigación respectiva de las características en cuanto a la ganancia que este puede tener, el voltaje máximo, y así sucesivamente. Pues hay una descripción específica de cada uno de ellos para que uno pueda hacer los cálculos respectivos. Aquí tenemos las corrientes de un transistor. Y si se dan cuenta, esto aplica bien lo de la sumatoria de las corrientes a partir de las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente colector más la corriente de base. Pues resulta que la corriente de base y la corriente de colector son corrientes de entrada, mientras que la corriente del emisor es una corriente de salida, de acuerdo al esquema. Entonces podemos decir que ahí se comprueba que la suma de las corrientes que entran es igual a la corriente que sale, en este caso la del emisor. En algún momento, cuando se están resolviendo problemas de transistor, podemos considerar que la corriente en este caso, la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. De hecho, hay una variación mínima entre estas dos. Ya cuando se están haciendo cálculos, resulta que es mínima la variación existente. En este caso, la corriente de base sí va a ser más pequeña a la corriente del colector, y esto siempre va a pasar para que se dé un buen proceso de amplificación. Si en algún momento ustedes se equivocan y colocan la resistencia mayor al colector, entonces no se va a producir un buen proceso de amplificación. Simplemente pues no va a pasar nada, es decir, va a haber un paso de corriente, pero no se va a realizar el proceso de amplificación. Y eso es porque debemos considerar el hecho de que la resistencia de base debe tener mayor capacidad que la resistencia de colector. También en su momento podemos encontrar que el mismo emisor va a tener contemplado una resistencia. Entonces los tres pueden llevar resistencia. Otra cosa importante de la que se puede hablar es de la ganancia de la corriente. Normalmente lo vamos a encontrar como beta, y beta en la resolución de los problemas de transistores pues la consideramos como la ganancia de la corriente de un transistor específicamente. Y esta va a ser una relación existente entre la corriente colector partido la corriente de base. Entonces, si yo quiero obtener la ganancia de un transistor teniendo el valor de la corriente del colector, simplemente vengo y lo divido dentro del valor de la corriente de base. Con eso puedo encontrar cuánto es la ganancia. La ganancia como tal pues es un valor que puede oscilar entre 100 a 200, 100 a 300. Todo dependerá en este caso de la potencia del transistor
o de las características propias que este vaya a tener. El valor de la ganancia normalmente es un número entero, ¿verdad? Es un número como tal, no hay una unidad de medida específica, simplemente es un valor. Puede ser 100, pueden ser 200, pueden ser 150, por ejemplo, los valores de las ganancias que vayan a dar. Y aquí pues nos dan la fórmula. Más adelante vamos a ver cómo encontrar, por ejemplo, cuando puede entrar en saturación un transistor en función de la corriente de colector máxima que éste puede aguantar. Cuando no le llega corriente a la base, entra en zona de corte, por ejemplo, y cuáles son los valores adecuados para el funcionamiento correcto de un transistor también. Eso lo tenemos que ir calculando. Estos, como les digo, pues son algunos conceptos específicamente en función de los transistores que nos pueden servir a nosotros. Más adelante tengo que hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando se da el caso de base común, cuando se da el caso de emisor común, cuando se da el caso del colector común, por ejemplo, o sea, el tipo de configuración en base a los transistores. Aquí hay otra palabra que se utiliza que es alfa. Esto representa la relación existente entre la corriente de colector y corriente de emisor. Normalmente el resultado que da esta fórmula debe ser un valor muy cercano a 1, puede ser un 0.99, 0.98, y esto es porque resulta que la corriente de colector y emisor son muy parecidas. No son iguales, pero son muy parecidas. Puede que en su momento la corriente de colector sea de 0.15 amperios y el otro es de 0.155, por decirlo así, o 0.161 y 0.165, 16.2 la otra. Entonces la variación existente entre estos dos es mínimo. Por eso es que en su momento también podemos hacer la suposición a la hora de hacer los cálculos que la corriente de colector es igual a la corriente del emisor. Y eso es ¿por qué? Porque resulta que dentro de las fórmulas que vimos, la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de colector más la corriente de base. Pero la diferencia existente entre estas dos es mínima, por eso es que podemos igualarlo. Por eso lo hacemos cuando estamos realizando cálculos y hacemos esa suposición para poder obtener algún tipo de corriente si no se tuviera, ¿verdad? Pero yo tengo que entrar ya más adelante a poderles explicar cada uno de estos aspectos con respecto a los transistores. Ahorita lo importante es que el transistor como tal pues es un elemento semiconductor que nos va a servir como un amplificador de las, en este caso, señales de corriente. La base como tal es la encargada de administrar esa amplificación, ¿verdad? Y hay tres tipos de configuraciones: base común, emisor común, colector común. Entonces eso es lo que debemos recordar. Y ahorita lo que están haciendo ustedes con los proyectos pues es poner en práctica eso. Si se dan cuenta ustedes, cuando realizaron el ejercicio del transistor, uno de los LED encendía a menor intensidad que el otro, y eso es porque uno estaba conectado a la base y otro al colector. Entonces ahí se veía, ahí se debe ver bien reflejado la parte de que la corriente que pasa por la base es menor a la que pasa por el colector, y es por eso que un LED tiene mayor intensidad que el otro. Entonces ahí se refleja claramente el proceso de amplificación de la señal a partir de los transistores. Y este es el funcionamiento que tiene el transistor, ¿verdad? Hablando así generalidades de ellos y algunas aplicaciones que este pudiera tener.